Muchas gracias a todos los renacuajos por formar parte de esta familia. Me ayudan a seguirles trayendo más contenido prácticamente todos los días. Si tú también quieres ser un renacuajo, no dudes en unirte al canal como miembro. Te dejo el enlace en la descripción. Como mención honorífica, le doy la bienvenida a Gio, a Ricardo Rosas, a La Guayaba, a Martín, a VP y a Ayatina por unirse a esta familia de renacuajos. La ley del hielo. Mi compañero de habitación, John el humano, y yo teníamos una relación peculiar pero cómoda. Nos conocimos en circunstancias inusuales. Él necesitaba un compañero de cuarto, y yo, siendo quien soy, una entidad alienígena curiosa en la Tierra, necesitaba aprender sobre las costumbres humanas. Compartir el espacio de vida había sido en general una experiencia reveladora, hasta que llegó el día de la gran limpieza. La unidad de vivienda estaba plagada de pequeños objetos, desde gadgets hasta figuritas y recuerdos que John el humano parecía acumular con la pasión de un coleccionista sin freno. Un día, cansado de tropezar con cosas que no entendía del todo, propuse que hiciéramos una limpieza profunda. John aceptó, aunque con cierta reticencia. Nos dividimos las tareas, y mientras él limpiaba la cocina y la sala de estar, yo me encargaré de la habitación. La habitación de John era un espectáculo de creatividad desordenada, libros amontonados, camisetas dobladas de forma precaria y en la esquina de su escritorio un batallón de pequeñas figuras. Las estudié con detenimiento. Era un grupo peculiar de humanos en armaduras azules y criaturas insectoides moradas, con gestos de batalla inmortalizados. Pensé que era una curiosa representación de una guerra ficticia, una tontería, y decidí deshacerme de ellas para liberar espacio. Después de todo, ¿qué uso podría tener algo tan minúsculo y mal pintado? El día siguiente comenzó con un aire tenso. John estaba más callado de lo habitual. Durante el desayuno dejó de lado su tazón de cereales y me miró con un brillo ansioso en los ojos. ¿Has visto mis figuras de Warhammer? Preguntó con voz casi trémula. Su expresión era tan inusual que tardé en comprender la seriedad del asunto. Le expliqué con calma que las había encontrado y tirado, ya que parecían innecesarias y de dudoso valor. El cambio en su semblante fue inmediato. Sus hombros cayeron y una sombra de tristeza nubló su rostro. Intenté suavizar la situación explicando que creía que era una estafa debido a la improbabilidad de la batalla representada, pero solo logré empeorar las cosas. Se marchó sin decir una palabra más, y por el resto del día la casa estuvo en silencio. Mientras reflexionaba sobre la situación, me di cuenta de que había subestimado los sentimientos de John por las figuras. Decidí investigar y descubrí que las miniaturas que había tirado no solo eran objetos de colección, sino piezas con un valor sentimental y un mundo entero detrás de ellas que los humanos llamaban Warhammer 40K. Estas figuras eran mucho más que baraticas, eran una parte importante de la vida de John, una manifestación de sus pasatiempos y su manera de desconectarse del estrés diario. El remordimiento me consumió y, sin perder tiempo, ordené varias cajas de figuras en línea. Sabía que la llegada de los paquetes tardaría algunos días, así que me preparé para aguantar la tristeza en el ambiente hasta entonces. Cuando finalmente los recibí, mi emoción se desinfló al ver que las figuras venían sin pintura. La idea de que tenía que pintarlas yo mismo me sorprendió, y aunque no tenía experiencia, me armé de pinceles y pintura. Pensé que con paciencia y esfuerzo podría al menos intentar recrear lo que había tirado. Los primeros intentos fueron, vaya, desastrosos. Las figuras estaban cubiertas de una mezcla caótica de pintura azul y dorada que no se asemejaban en nada a las miniaturas originales. Manché mis manos y la mesa de trabajo, y el tiempo pasaba sin progreso. John seguía sin hablarme mucho, y cada vez que cruzábamos miradas sentía el peso de su decepción. Finalmente, en mi último intento por reparar lo que había roto, John entró a la habitación. Me encontró con el ceño fruncido, los pinceles enredados entre mis dedos y figuras en mis mejillas. Para mi sorpresa, en lugar de molestarse, soltó una carcajada que rompió el hielo que había entre nosotros. Su risa fue contagiosa, y pronto nos encontramos riendo juntos. ¿Por qué estás pintando figuritas? Preguntó todavía riendo mientras se acercaba. Le expliqué con voz nerviosa que me sentía mal por haber tirado las suyas y quería compensarlo. John sonrió, tomó un pincel y se sentó junto a mí. Vamos a hacer esto juntos,
dijo, y la tristeza que había estado cargando pareció desvanecerse. Pasamos horas pintando, corrigiendo mis errores y compartiendo anécdotas sobre las batallas ficticias que John recreaba con sus miniaturas. Me habló sobre cómo las figuras eran más que simples juguetes, eran personajes en un universo inmenso y complejo que amaba explorar. Aprendí nombres, historias y tácticas de juego que nunca había imaginado. La actividad que había comenzado como un intento de enmendar un error se convirtió en un momento de verdadera conexión. Cuando terminamos, las miniaturas no eran perfectas, pero eran lo suficientemente buenas para que John las mirara con aprobación. Me dio las gracias con una sonrisa que hacía que todo el esfuerzo valiera la pena. No era un gran problema, solo me tomó por sorpresa. Pero esto, dijo señalando nuestras figuras pintadas, es lo que realmente importa. Salimos a comer pizza, nos reímos demasiado y contamos historias mientras caminábamos. Lo que había comenzado como un error terminó fortaleciendo nuestra amistad de una manera inesperada. Había aprendido que, aunque nuestras perspectivas podían ser distintas, lo que de verdad importaba era la intención y el esfuerzo por comprender al otro.